Comer muchas almendras. Empecé por las de Estados Unidos y luego probé las de Australia, China y por último las de Rusia. En fin, todo lo que se importaba al país. Las chinas tienen un dejo amargo, desagradable, y las de Australia huelen ligeramente ácidas, como a tierra. También están las nacionales, pero para mi gusto no hay ninguna como las de Estados Unidos, y en particular las de California. Tengo mi propia manera de comer almendras de color canela que guardan dentro el sol californiano. Cojo el paquete y las toco desde fuera para sentir su abstanida dureza bajo el entorno. Corto con cuidado la parte superior, abro el cierre hermético con los ojos cerrados e introduzco la nariz. Hago una inspiración breve y suave para que el aroma se propague con lentitud dentro de mí. Cuando me he llenado del olor, cojo un puñado de almendras y me las meto en la boca. Las muevo de un lado a otro con la lengua para disfrutar de una textura. Siento sus extremos puntiagudos y acaricio sus arrugas. Sin embargo, no conviene alargar mucho este momento, pues la saliva se ablanda y le resta el sabor. Solo un proceso previo para llegar al clímax. Si es muy corto, no tiene gracia, y si es muy largo, se esfuma el impacto. Cada uno tiene que regular el tiempo como mejor le vaya para alcanzar el clímax, que hay que imaginar que las almendras crecen pequeñas al principio y se vuelven como uvas, luego como kiwis, luego como naranjas y finalmente como melones grandes, como pelotas de rugby. Es el momento de disfrutarlas con los dientes en el instante en que, con un alegre sonido crocante, los rayos del sol de la lejana California se expanden por la boca. No llevo a cabo este ritual porque me gustan las almendras. No podía evitarlas, ya que mi mamá me las ponía en las 3 comidas del día, así que tuve que buscar una forma agradable de comerlas. Me las daba con la creencia de que comiendo muchas almendras crecían y las que tengo en mi cabeza era la única esperanza a la que podía aferrarse. Todos tenemos en la cabeza 2 almendras. Están metidas en algún rincón del cerebro, más o menos a la altura de las orejas. Tanto por la forma como por el tamaño son iguales estos frutos secos. Por eso se les llaman amígdala, que significa almendra en griego. El nombre exacto es cuerpos amigdalinos o amígdalas cerebrales. Cuando estas amígdalas reciben un estímulo exterior, se enciende una lamparita roja. Dependiendo del tipo de estímulo, se despiertan sentimientos como el miedo, el enfado, el agrado o el asco. Sin embargo, las almendras de mi cerebro parecen tener un desperfecto, ya que no se encienden del todo esta lámpara roja. Por esta razón, nunca se ve porque los demás se ríen o lloran y apenas puedo percibir de manera vaga lo que en las tristezas, el amor o el miedo. Para mí la palabra como sentimiento o empatía no son más que un conjunto de letras con un sentido muy impreciso. 6. El diagnóstico de los médicos fue alexitimia, que es la incapacidad para expresar los sentimientos. No podría ser síndrome de Asperger por lo claros que eran los síntomas. Por mi escasa edad, además, no presentaba otros problemas de desarrollo, así que descartaron cualquier trastorno autista. En realidad, lo que tengo
no es tanto incapacidad para expresar sentimientos como dificultad para sentirlos. No tengo problemas para armar frases o comprenderlas, como les ocurre a las personas que tienen dañadas las áreas de boca. Wernicke aplicadas en la producción del lenguaje. No experimento de todos los sentimientos, ni tampoco puedo leerlos correctamente en los demás, y confundo uno con otro. Los médicos concluyeron que había nacido con las almendras de mi cerebro demasiado pequeñas, y que además no había una comunicación fluida entre el sistema límbico y lóbulo frontal. Uno de los síntomas de mi condición es que sé lo que es el miedo. Si algunos piensan que beber, ser muy bueno, que me muestre siempre valiente, no tienen ni la más mínima idea del problema. El miedo es un método de defensa instintivo que cuida la integridad física. No saber lo que es el miedo no significa ser valiente, sino ser un idiota que se queda inmóvil cuando se le viene encima el automóvil. Lo cierto es que yo no había tenido mucha suerte. No es frecuente que además de tener miedo aletargado, también se nazca con la incapacidad de sentir y percibir sentimientos, como era mi caso. De todos modos, los médicos dijeron que tenía que agradecer que, teniendo unos cuerpos amigdalinos tan pequeños, no presentaría síntomas de retraso intelectual. También le explicaron a mi madre que todos los cerebros eran distintos, había que observar cómo evolucionaba el mío. Incluso le hicieron una oferta muy atractiva, diciéndole que yo podría contribuir a desvelar los misterios, todavía no resueltos del cerebro humano. Si daba su autorización, yo podría participar en un proyecto de investigación a largo plazo, en los cuales investigadores de la clínica universitaria me someterían a diversas pruebas médicas a lo largo de mi crecimiento y luego publicarían los resultados en revistas especializadas. Por supuesto, no tendría que pagar nada por los gastos de las pruebas e incluso podría ocurrir que, si los resultados ameritaban, le pusieran Seon Jun, mi nombre, en la zona del cerebro, tal y como había ocurrido en las áreas de Broca y Wernicke. Sin embargo, harta de los médicos, mamá rechazó de plazo la propuesta. El asunto era que mi mamá sabía muy bien que Broca Wernicke no eran los nombres de los pacientes sometidos a las pruebas, sino de los investigadores que las llevaron a cabo. Lo tenía claro porque había ido a bibliotecas públicas cerca de casa y se había leído varios libros sobre el funcionamiento del cerebro. Otra cosa que le molestaba era que los médicos no me vieran como un ser humano, sino como una masa de carne interesante y curiosa. Muy pronto se dio cuenta de que no podría curarme. Todo lo que haría sería someterme a pruebas extrañas y hacerme tomar medicamentos no probados para observar mis reacciones y finalmente lucirse exponiendo los resultados en un congreso de medicina. Al llegar a esta conclusión, dijo aquello tan manido y discutible que sueltan todas las madres cuando se enfadan. Yo conozco a mi hijo mejor que nadie. El día que pisó por última vez la clínica, lanzó un escupitajo al jardín que abordaba al enfrente del edificio y exclamó: "Ni siquiera saben que tiene su propia molleja". A veces mamá era dada a bracunadoras sin fundamento. 7.
Mi mamá se arrepentía de todo el estrés que había sufrido durante el embarazo, del par de patillos que se habían fumado a escondidas y de los sorbos que dio una cerveza en el último vez, sin poder aguantarse las ganas. En realidad estaba claro cuál era la causa del problema de mi sacera. Había tenido mala suerte. Al final y al cabo, la suerte de la culpable de muchas cosas tremendas que ocurren en el mundo. Dada la situación, mamá esperaba en su fuero interno que yo tuviera la memoria de un ordenador o una aptitud artística tan extraordinaria que fuera capaz de pintar cuartos increíbles como había visto en las películas. Entonces aparecí en los programas de televisión y mis cuadros hechos con pintura arrojada al tuntún sobre la tela se venderían por cientos de miles de dólares. Sin embargo, yo no era un genio, ni así he sido bendecido por ningún talento especial. Después de lo ocurrido con la niña del pasador de Nick Mouse, mamá emprendió la tarea de educarme, pues más allá de lo que era una lamentable desgracia, mi falta de sentimientos implicaba muchos peligros. No funcionaba que alguien me regañara poniendo una expresión severa. Por ejemplo, para mí era fácil de entender que al levantar la voz, gritar o fruncir el entrecejo tuviera un significado determinado. En otras palabras, no percibía que detrás de todas de la manifestación había un sentido oculto y sonó. Lo que hizo mamá fue escribir frases en papelitos de colores y pegarlas en una cartulina de tamaño de un pliego. Las frases que adornaban el cartel que colgó en una pared de ese tenor. Se acercaba un automóvil. Quítate, da un miedo o sal corriendo. Se acerca una persona. Hazte a un lado para no chocarte. El otro sonríe. Sonríe del mismo modo. Debajo de todo había puesto la solución cómoda. Es poner siempre la expresión más parecida a la de otra persona. Sin embargo, era una oración demasiado complicada para mí, que acababa de cumplir 7 años. La situación que ejemplificaba las frases de cartel eran interminables. Mientras los chicos de mi edad memorizaban la tabla de multiplicar, yo me aprendía aquellos ejemplos como si fueran los niños del reinado de los monarcas de la dinastía Joseon, y los hacía coincidir con la recomendación pertinente. Por supuesto, mamá me preguntaba la lección periódicamente para comprobar de que me los había aprendido. Las reglas sociales que el resto de las personas adquirían de manera significativa y sin ninguna dificultad, yo tenía que estudiármelas de memoria. Una por una, la abuela sacudía la cabeza dudando de este tipo de educación memorística fuera a dar resultados, pero de todas maneras recordaba las flechas para el cartel. 8. Pasaron varios años y mi cabeza se hizo más grande, pero las almendras de mi cerebro no crecieron. Al complicarse mis relaciones con las personas y aparecer variable de las fórmulas que me enseñaba mamá, no podría resolver. No pude evitar convertirme en un chico de cuidado. Mis compañeros me fichaban como un chico raro. Ya desde el primer día de clases y me llevaban al fondo del campo de deporte, donde me convertí en un mono de feria, delante de todos. Siempre me estaban haciendo preguntas raras y
Como yo no sabía mentir, le respondí al pie de la letra, sin tener la menor idea de por qué se revolcaban de risa. En consecuencia, aunque no fuera mi intención, todos los días hacía desesperar a mi mamá, pero ella no se rindió. No debes de llamar la atención, con eso ya es más que suficiente. Lo que quería decirme es que no dejara que los demás se dieran cuenta de que yo era diferente. Si me descubran, llamaría la atención y en ese caso me convertiría en el blanco de sus burlas. No alcanzaba a conseguir una instrucción simple y directa del tipo: si viene un automóvil, quítate de en medio. Tenía que volverme todo un actor si quería esconderme. Mamá era incansable y desplegado toda la imaginación de la que era capaz. No paraba de inventar diálogos supuestos como un dramaturgo. Ahora tenía que aprender de memoria no solo el verdadero sentido de las cosas que se decían, sino también la intención adecuada que debía darle a todo lo que yo decía. Por ejemplo, si un compañero me mostraba un útil escolar o un juguete nuevo y me daba explicaciones sobre él, lo que en realidad estaba haciendo no era explicar, sino alardear. Según mamá, la respuesta modélica en esa situación era: «¿Qué suerte tienes?», que en realidad significaba «te envidio». Si alguien me daba algo positivo, por supuesto debía memorizar las cosas que encontraban dentro de la categoría del tipo «qué guapo eres» o «lo que has hecho muy bien». Debía responderte «gracias». No era para tanto. Mamá me explicaba que gracias era la respuesta más común y corriente, pero que no es para tanto denotaba mayor confianza en mí, por lo que podía hacer quedar mucho mejor. Por supuesto, sin hacer caso de sus enseñanzas, yo siempre elegía la respuesta más simple. 9. Como mamá tenía una letra alegible, buscó en internet los idiomas chinos que significaban alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza, y los inspiró en folios. Mi abuela chaqueteó la lengua y la reprendió diciéndole que había que ponerle más dedicación a lo que hacía. A continuación, a pesar de no haber estudiado nunca caligrafía china, se puso a copiar bien grandes los ideogramas como si fueran dibujos, y mamá los pegó en toda la casa de modo de cuadros o talismanes de la suerte. Cuando iba a ponerme las zapatillas, el ideograma chino de alegría me sonreía desde el mueble zapatero. Cada vez que abría el frigorífico, veía sobre la puerta el idioma de amor y antes de dormirme el ideograma de placer. Me contemplaba desde la cabecera de la cama. Mamá los había colocado sin tomar demasiado en cuenta el sitio, pero siguió con sus ideas supersticiosas. Había pegado dentro del baño los ideogramas que correspondían a las cosas malas. Ahí estaba enfado, tristeza y odio. Con el tiempo, los papeles se arrugaban y los caracteres se hacían borrosos por la humedad, pero mi abuela se encargaba de renovarlos periódicamente, copiarlos de nuevo, y al final se los aprendió de memoria, y llegó a escribirlos en un sitio bastante elegante. Mamá inventó un juego que se llamaba alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza. Ella me describía una situación y yo debía decirle cuál era la emoción más adecuada. Si alguien me
me convidaba con algo rico, debía sentir alegría y agradecimiento. Si alguien me hacía daño, enfado, y así sucesivamente. En vez, le pregunté qué debía sentir si alguien me daba de comer algo malo. Debé de pillarla por sorpresa, pues se tomó su tiempo para responder. Después de pensarlo durante un buen rato, dijo que la reacción básica era la del enfado. De hecho, la había visto quejándose más de una vez en un restaurante porque la comida no era buena. Sin embargo, también me dijo que dependiendo a la persona que me la daba, podía reaccionar con alegría, agradecimiento, más allá del mal sabor de la comida. Tienes que dominar lo básico, lo complicado es secundario. Quizás piensen que eres demasiado seco, pero con lo básico ya entras dentro de la normalidad. En realidad, a mí no me importaba mucho lo que te dijeran de mí, del mismo modo que no podría comprender las diferencias sutiles que hacían entre las palabras. No me hacían ninguna mella parecer normal o anormal.